Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué, profesor? Déjame quedar. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, la narración. ¿Qué será narración para nosotros? A ver, ¿quién dice yo? Sol 3, eligió. A ver, levante su mano. A ver, Treyes. Ya, profesor, la narración es como narrar una historia, narrar algo, una historia antigua, una leyenda, narrar. Muy bien. A ver, Sayumi. Ya, profesor, para mí la narración es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya. Se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones. Todo es narración. Por ejemplo, si yo cuento un cuento, si yo cuento una novela, si yo cuento una fábula, si yo cuento un mito, si yo cuento un chisme, todo es narración. Todo es narración. Realizada por unos personajes en un lugar determinado, ¿ves? En un lugar determinado. A lo largo de un intervalo de tiempo determinado, es decir, se refiere lingüísticamente o visualmente a unos sucesos de hechos. Lo que yo veo, lo que yo observo, lo cuento, eso es narración también. Eso también es narración. Tanto las acciones como los personajes y lugar pueden ser reales o imaginarios, ¿ves? Mayormente se puede decir, la narración puede ser real o puede ser imaginario. Si yo te digo la Caperucita Roja, ¿será real o será imaginario? Imaginario. Imaginario, ¿no? Muy bien, imaginario. Si yo te digo el lobo, la Cenicienta, ¿real o imaginario? Imaginario. Imaginario, ¿no? Muy bien. Si yo te digo, por ejemplo, Blancanieves y los 7 enanos. Imaginario, Imaginario, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, eh, a ver, hay libros que son reales, ¿no? Que son reales, sí, que son reales, ¿ya? Muy bien. Tanto las acciones como los personajes y lugar pueden ser reales o imaginarios. Esto no afecta el carácter de la narración. Si es real o si es imaginario, no afecta en nada, no altera en nada, ¿ya? Porque el objetivo del autor de la narración es que el lector se imagine, que el lector ¿cómo se puede decir? Se entretiene. Por ejemplo, cuando usted lee un libro, ustedes se imaginan que son un personaje más de la historia. Yo sí, profesor, hasta Sí, yo algunas veces, profesor. la mayoría se imagina. La mayoría piensa que es uno más del... ¿Por qué? Porque el autor ha hecho que prácticamente eh, te atrape con la historia y tú seas un personaje más. Mientras que desde la perspectiva semiológica, la narración se puede realizar con cualquier clase de signos, la lingüística o considera un texto narrativo. Porque todo lo que se dice, una obra literaria, un cuento, una fábula, una leyenda, una novela, un chisme, todo es texto narrativo, todo porque se narra cómo han sucedido los hechos, en qué lugar han sucedido,
cómo se han dado, cómo han solucionado sus problemas, cómo han solucionado sus conflictos, todo se narra. Y por lo tanto tiene secuencias narrativas. Secuencias narrativas, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Características. Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, ¿por qué dice? Porque tiene pasos a seguir. Las relaciones sintácticas fundamentales que se dan con la naturaleza causal y temporal se llevan en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, las narraciones pueden estar en tiempo pasado, presente o futuro, ¿ya? Un hecho lleva a otro y por lo tanto existe fluir temporal. En este sentido, es frecuente en un relato el uso de conjunciones, ¿no? Que mayormente que tenga sentido el texto. Dado que se deje fluir temporalmente, en un aspecto básico y caracterización de una narración, las formas verbales desempeñan un papel fundamental. Los tiempos verbales más usados para narrar son los aspectos perfectivos. Esto es, aquellos que presentan la acción como acabada. Hay textos o hay narraciones, chicos, que presentan, por ejemplo, empiezan por el último, no por el comienzo. Hay textos que empiezan cómo se dan los conflictos, cómo empiezan los conflictos entre los personajes. Y al final está cómo acaba. También narra sucesos extraordinarios o reales, según el autor. Por su significado, abundan necesariamente los verbos en acciones lenguajes, ¿no? Por ejemplo, se llama historia a la serie de acontecimientos relacionados entre sí, entre lo que sucede, cómo dialogan los personajes, cómo empieza un texto, qué problemas tiene, qué conflictos tienen los personajes y al final, cómo dan solución a sus conflictos y cómo dan solución prácticamente a sus necesidades. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Que han sucedido en un orden determinado, es un orden determinado. Claramente una historia se puede contar de formas muy diversas, por lo que dan lugar a narraciones, órdenes y estructuras distintas. La estructura de la acción narrativa es la manera en la que en un relato se han organizado los acontecimientos que constituyen la historia. ¿Qué acontecimientos hay, no? En un relato la acción está constituida por capítulos. Por ejemplo, ¿no? En una novela, una obra literaria que es larga, los capítulos también van a ser largos. El cuento que es pequeño, los capítulos van a ser cortos, pocos. ¿Sí? A ver, alguien que se acuerda de un libro que ha leído, ¿quién dice yo? A ver, levante la mano. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O no leen? A ver, Antonio, ¿qué libro has leído? Profesor, cuentos, fábulas o historias como novelas. A ver, una novela que has leído. Ah, no, profesor, eso no leo. Espérate, sí he leído una, que es la de una película, una novela. A ver, cuéntame, a ver, ¿de qué trata? ¿Te tienes que acordar, ah? Profesor, era de un niño, era de Coco en realidad. A ver, cuéntame. Había una vez un niño que le gustaba la música, pero a su familia no. Entonces, el niño trabajaba de zapatero, de ilustrador de zapatos. En una de esas le encontró un perro callejero, Ya. un perrito marrón así flaquito, Ya. y lo conservó como una mascota. Lo dejó en la calle porque a su familia no le gustaba que tengan perros en la casa. Ya. Cuando salía el perro le seguía.
Una vez cuando estaba lustrando los zapatos, le tocó lustrarles de un músico. Ya. Y el músico le dijo que había una feria callejera de música. Entonces vino su abuelita y le pegó al músico por estarle contando esas cosas. Muy bien, muy bien. Él quería participar en ese concurso, pero no le hacía falta un instrumento y él no Ya. tenía ningún instrumento. Muy bien. A ver, Sol Treyes. Una telenovela, ¿no? A ver, cuéntanos. ¿Qué telenovela? Yo no soy muy telenovelera. Avenida Brasil. La única que puedo ver. No sé Ah, qué telenovela contar, profesor, porque mi mamá me prohíbe las telenovelas porque son a inadecuadas. ver, he pedido que me cuentes un libro, un cuento, una novela. Creo que sos Sol Treyes, nada que ver todavía. A ver, Fabiana. Profesor, yo voy a hacer de una novela. A ver, cuéntame. Había una chica que tenía 15 años y vivía, ella tenía una madre y eran muy unidas, pero un día la niña se llamaba Cera y la separaron de su madre porque una familia muy millonaria, o sea, muy rica, y se la separaron porque, porque pensaron que su mamá estaba loca. Pero ella no estaba loca, ella estaba bien. Solo le hicieron creer a la policía que para que se la lleven. Y cuando se la llevaban, supuestamente le decían que le trataban como un miembro más de la familia. Pero al contrario, no la trataban bien, la trataban mal, le hacían como su empleada, la hacían que limpiar todo. Y luego, una de las madres de la casa A tenía ver, un hijo y, sigue. y pues a él no le caía bien. Un día cuando Cera estaba bajando las escaleras, el niño le empujó por las escaleras y Cera se desmayó y la tenían que llevar al hospital. Ahí se quedó internada por un tiempo. Luego de eso volvió a su casa, pero ella se escapaba de casa. Ella iba a comprar a la tienda. Cuando regresaba de comprar, siempre iba a ver a su mamá. Pero un día, su hermanastro la siguió y le contó todo eso a su mamá. Y la Ya. castigaron y la encerraron en un cuarto para que no la dejaran salir. Le traían comida, pero ella no quería comer. Lo único que quería es ver a su madre. En eso, su madre se hizo pasar por una empleada A ver, ¿qué más? para ver a Cera, a su hija. Así que cuando fue, ella tenía que darle de comer porque estaba encerrada en el cuarto. Así que cuando le dejó su plato de comida, se abrazaron. Pero de nuevo su hermanastro de Cera lo vio y de nuevo la castigaron. Y despidieron a la mamá de Cera. Y así sucesivamente, profesor. Pero un día, Cera se pudo escapar del cuarto porque la familia se iba a una casa de campo y no llevaban a Cera. Ahí le dejaron solo toda la comida. Cerraron todo con llave. Y habían unos muros al costado y había un portón grande. Ahí cerraron el portón porque Cera no podía treparlo porque era grande. Y su mamá vio que se iban, así que aprovechó ese momento para subir y rescatar a su hija, a Cera, y luego subió y rescató a Cera, y luego se fueron de viaje y ya, y vivieron felices, profesor. Muy Bueno, bien, eso es ¿ves? todo. Ella prácticamente, ¿qué que ha hecho? Fabiana está narrando lo que ha pasado dentro de una novela, dentro de un libro. A ver, Vigilio, Bruno, Profesor, ¿puedo leer una fábula? leer, he dicho, narrar es Narrar una prácticamente. fábula, A ver, narrar una. ¿Puedo narrar una a fábula? ver, todo es narración, fábula, leyenda, novela, chisme, todo es narración. Ya, profesor, ¿lo puedo? A ver, comience, te escucho.
Profesor, había una vez un león que estaba a punto de comerse a una liebre que dormía pacíficamente. Pero cuando ella ya estaba, el león estaba a punto de devorarla, vio pasar un hermoso ciervo. Y el león se dijo a sí mismo, me merezco una cena mejor. Entonces el león, en vez de atacar a la liebre, fue por el ciervo. ¿Qué más? Fue por el ciervo. Luego el ciervo corrió y el león también. Pero al final el ciervo se escapó y el león se quedó cansado. Fue al lugar donde estaba la liebre y no estaba. Entonces el león se lamentó. Se dijo a sí mismo, qué tonto soy, dejar una presa segura e irme a por otra mejor. Nada Sí, más. muy Y bien. fin. A ver, Treyes. A ver, Treyes. Treyes no está, ¿no? Entonces, a ver, Sayumi. Profesor, había un error. Disculpe, profesor, había fallas. Mi internet estaba lento, por eso no. A ver, Ya, a ver, es una fábula, una fábula. a ver, comienza. La cigarra desobediente, la única que no sé. Había una vez así una cigarra que nunca hacía caso, era desobediente, orejona. Sí, nunca hacía caso a lo que decía su mamá y su hermano. Ella se alejaba de casa para jugarse con sus amigos y sus aventuras. Un día su hermana le dice que sea prudente, mira a todos lados, que no se aleje de casa y pida permiso siempre a mamá. Pero la cigarrita no le hizo caso, se fue alejando de su casa y el hambre le abordó. Los ruidos raros llegaron a ella, pero reconoció sus pasitos y logró llegar a su casita llorando y diciendo a su mamá que la perdonen con todas sus hermanas. Su mamá y su hermana la abrazaron fuerte. Listo. Ok. A ver, muy bien. A ver, Sayumi. Bien, profesor, yo también voy a contar una fábula que se llama De la paloma y la hormiga. Era un bonito día de primavera. Una hormiga bajó de un arroyo para beber agua. A ver, ¿qué más? Porque tenía mucha sed. De repente sopló un fuerte viento que lanzó a la hormiguita al arroyo. Una paloma que volaba por allí observó con la hormiga era arrastrada por la corriente del arroyo. Inmediatamente cogió una ramita de un árbol y la arrojó al río para salvarla a la hormiga. La hormiga estaba muy agradecida a la paloma por haberle salvado su vida. Tan grande era la gratitud de la hormiga que dijo a la paloma que le debería el favor si un día ella lo necesitaba. Sí. Tiempo, un cazador de pájaros apuntó con su rifle a la paloma para cazarla. La hormiga que se encontraba cerca picó en el talón al cazador, haciéndole soltar su arma. La paloma pudo volar libremente gracias a la ayuda de la hormiga. Y fue así como la hormiga pudo devolver el favor a su agradecida amiga. Y también hay una moraleja, profesor, que el agradecimiento nos une y nos relaciona unos con otros. Ya, profesor. Muy bien. A ver, Vigilio Bruno.
La última, profesor. Profesor, voy a leer otra fábula. Había una vez un zorro que se dijo a sí mismo, ¿por qué no pensé en hacer esta idea antes? Vestirme de una oveja para ir al rebaño. Entonces el zorro puso en marcha su plan. A la mañana siguiente, el zorro fue llevado al corral. Entonces ahí viendo todas las ovejas, su boca del lobo se hacía agua. Entonces el lobo se abalanzó contra una de las ovejas y se la comió. Al otro día, el granjero se dio cuenta que faltaba una de sus ovejas. Así que no se preocupó bastante, porque pensaba que si su oveja se hubiera escapado o también se hubiera comido un depredador. Al otro día, el zorro se quería comer a otro, pero el pastor apareció con una escopeta para ver si hay alguien. Así que se dio cuenta que el zorro era, pero no le dio importancia. Entonces, en la noche, el pastor fue y agarró al lobo, y el lobo ya no podía hacer nada, si no le iban a descubrir. Pero el lobo no sabía que el pastor pues, ya había descubierto su plan. Así que fue y le cortó y lo mató. Eso es todo, profesor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No hay nadie más. ¿No? Muy bien, a ver, seguimos, ¿ya? A ver, un momento. Muy bien, su estructura. La estructura de los capítulos se presentan dependiendo del orden que les da el autor siguiendo el texto. Siempre se distingue una situación inicial, un proceso y un final. Planteamiento. En planteamiento es donde el autor presenta los personajes. Se cuenta quiénes son los personajes, dónde y cuándo transcurre la historia y el problema que va a afectar a cada uno de los personajes. El nudo, o más conocido como el desenlace. Se desarrolla el nudo es donde se desarrolla y el problema, donde se desarrolla problemas que afectan a los personajes, narrando todas las acciones que realizan los protagonistas para resolver dicho problema. En los relatos largos, en la parte más extensa, está formado por múltiples capítulos. Y el final, ¿cómo se llega a resolver los problemas? ¿Cómo se llega a resolver los conflictos? Todo eso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Una narración presenta siempre como mínimo lo que se denomina una persona completamente normal, ¿ya? Es aquel elemento que experimenta los sucesos o hechos referidos en ella. En el estudio de las narraciones se ha aplicado el término actante, que quiere decir la noción, el personaje central tiene todo el panorama que pasa en la novela, que pasa en la obra, que pasa en el cuento, que pasa en el teatro. Él lo ve todo. Esta estructura no es necesariamente identificable en otros subgéneros narrativos, como el relato o la novela. Si yo te digo, por ejemplo, una obra de teatro, ¿será una narración? ¿Qué dicen ustedes? No, no. Profesor. Sí. Sí, No, profesor. sí es sí es. Sí es. ¿Quién ha dicho que sí es? Yo, profesor Mateo Antonio. Muy bien, sí es.
Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados, que tenga todos los sucesos y que se vayan sucediendo de forma más lógica. Lo fundamental es que la sucesión de los hechos venga determinada de un principio por una casualidad, que todo lo narrado tenga antes de lo que provenga y después. Mejor dicho, ¿no? Toda obra tiene que tener un antes y tiene que tener un después. Cómo han sucedido los hechos, cómo han sucedido los acontecimientos y cómo se han llegado a solucionar. ¿Se entiende ahí? Sí, profesor. Muy bien. A ver, un minutito, chicos, no vayan a salir. A ver, un minuto, porfa. Profesor, Muy bien, seguimos. ¿Se escucha? sí, profesor. Sí, profesor. Seguimos. A ver, un momento. Elemento de la narración. El narrador es el personaje que nos cuenta toda la historia. El personaje presenta, mejor dicho, a los demás personajes, el narrador, pero siempre tiene que estar incluido en primera persona. El narrador prácticamente es un testigo de los hechos, es un testigo de los acontecimientos. ¿Se entiende esa parte? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. También tenemos elementos de la narración, personajes. Mayormente todo lo narrado presenta personaje principal y personajes secundarios. Los personajes, ¿quiénes son? Los protagonistas. Por ejemplo, a ver, que también es una narración. Si yo le cuento a mi mamá una pesadilla, ¿quién será el narrador ahí? Usted, Claro, profesor. el que cuenta. ¿Quién será el personaje? Su mamá. Mamá. No, nosotros. Usted, profesor. Nosotros, porque nosotros hemos contado esa pesadilla que hemos vivido. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Muy. También tenemos la acción. La acción es la parte central de una narración. Un texto narrativo tiene que contar una historia y esta puede contar con sus temas y sus tramas. Tiempo y espacio, donde se lleva a cabo mayormente, donde se lleva a cabo la narración. Puede ser en mi casa, en mi colegio, en mi escenario. sueño, en un escenario donde se lleva a cabo. Y el tiempo donde se lleva puede estar sujeto de tiempo pasado, presente o tiempo futuro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. A ver. Seguimos. A ver. Seguimos. La narración, acá he puesto una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios, ¿ves? Que le sucede a unos personajes o en un lugar determinado. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado, o cuando contamos un cuento o estamos haciendo una narración, ¿ves? Todo es narración. Elementos de la narración, el narrador. El narrador es la persona que cuenta la historia. Si cuenta lo que está sucediendo, tú eres el narrador. En los cuentos, el narrador es el que va contando lo que sucedió y presenta a los personajes. Los personajes son mayormente principales y secundarios.
son los seres a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Si cuentas lo que te ha pasado a ti, además de ser el narrador, también eres el personaje. En caso de los sueños, de los pesadillas, ¿no? ¿Sí? Pero si tus padres cuentan lo que a ellos les ha pasado, ¿quién es el narrador? Mis Ah, padres. los Padres, padres. ¿Y quiénes son los personajes? Los Yo. Nosotros. Nosotros. Ustedes. Muy bien, ustedes. Sí, ustedes. Parte de una narración. El marco es la parte donde se indica un lugar y el tiempo en que se desarrolla la acción. Y se presentan algunos de los personajes. Mayormente, el marco tiene que estar al principio de una narración. Se refiere a ciertos temas. Y la historia es el conjunto de los hechos que les ocurren a los personajes. ¿Sí? Todos los hechos que le ocurren a los personajes. Por ejemplo, a ver, si yo te digo algo, ¿qué me contarías acerca de un sueño que has tenido tú? profesor, A ver, levante su mano. A ver, ¿quién quiere ganar su intervención? A ver, Sayumi, ¿qué me contarías? Profesor, yo en mi sueño un día soñé una pesadilla. ¿O quiere que le cuente? Cuéntame. Ya. Un día, profesor, dice, yo estaba caminando por mi casa. Y ya que mi casa estaba grande, dice mi mamá con mi hermanita y mi tía no estaban. Así que tenía mucho miedo. Estaba yendo a mi puerta. Cuando voy, y sentí que alguien me agarró mi cabello. Cuando volteé, era la Llorona, porque había visto muchas películas de terror, así que todavía no sé quién será. La cosa que dice, estaba viendo una película de terror y todavía me... al fondo se me estar más abrigado. Y, ¿Quién está hablando? Sí, Sayumi. y dice había venido mi prima, pero mi prima era diferente. Mi prima es mi menor, pero Ya. dice era mi mayor y su cabello era feo como con pasto. Y cuando estábamos durmiendo, ella hablaba en sus sueños muy feo, como estaría gritando. Y luego mi mamá me hizo despertar con agua. Y nada, profesor, yo terminé. Muy bien, a ver, Treyes. Ya, profesor, hoy día he soñado, así que estoy en una casa, me encuentro una niña solita, estoy con una linterna, y ella abre su boca así de grande, tiene ojeras y algo Sí. terrorífico. Así abre su boca, abre tremenda su boca, entonces negra y babea sangre. Horrible, horrible sueño. Pero de veras es el soñado en un cuarto. Muy bien, eso es narración. Pues está contando un sueño. El personaje es ella, el narrador es ella. A ver, Vigilio. Profesor, un día se había ido a la casa en todo cuando pues había ido la luz y ahí justamente estaban todos mis primos, y nosotros estamos todos, mis tías estaban en un cuarto, mi mamá también estaba en ese cuarto. Entonces cuando estábamos ahí jugando, se suena el baño y pensábamos que alguien estaba ahí, uno de mis tías estaba en el baño, y volteamos y no hay nadie en el baño. O sea que sonaba como si alguien estuviera bajando ¿cómo se llama esto que tiene el baño? Para que bajen. Así, Manija. Eso es todo. Muy bien, a ver, Antonio. Ya, profesor. Una vez he soñado que yo estaba en mi cama durmiendo. Entonces entran unos ladrones a mi casa Ya. y me empiezan a balacear todo eso. Pero yo esquivaba las dos primeras balas, pero una me llegó en la cabeza. Entonces yo me senté ahí y dije, ya este es mi fin, no hay que hacer nada, he dicho, en caso si es que salía sangre.
Es toda la historia, profesor. Muy bien, muy bien. Narración. A ver, Fabiana. Profesor, una vez cuando yo estaba durmiendo, me había despertado porque era tempranito y, y cuando estaba despertándome me cambié y vi que no estaba nadie en mi casa. Es que yo pensé, ahí justo era mi cumpleaños, cuando era chiquita, tenía 5 años. Y yo pensé que me estaban haciendo una sorpresa, revisé por toda la casa y no había nadie. Así que cuando paso por el cuarto de mis padres, hay un Ya, espejo donde puedes mirarte todo el cuerpo. ya. Así que yo me había mirado ahí porque, no sé, pensé que estaban en el armario o debajo de la cama y veo que en el espejo, habían dos espejos, uno que era rectángulo y otro que era de cuerpo. Busqué en el de cuerpo y no había nadie, porque así que fui a verme en en el espejo rectángulo y vi que había como unas personas poniendo sus manos así en el Ya, espejo. Yo pensé que era una foto y pues luego bajé a la cocina, busqué y no las había encontrado. Busqué por todos los cuartos y tampoco. Luego subí y miro y veo que la foto de las manos no era ya. una foto, era un espejo. Y me ¿Y dio qué mucho más? miedo porque había visto un papelito y ese era. Así que luego me desperté llorando porque tenía mucho miedo. Y además las manos estaban llenas de sangre. Y esa es mi peor Muy pesadilla bien. que me... A ver, Vigilio. Profesor, un día yo estaba caminando con mi mamá y mi hermana y justamente mi mamá estaba caminando y se tropieza y mi hermana estaba ahí. Mi mamá se iba a caer, se iba de espalda, pero ahí donde le jala su pelo a mi hermana fuerte, 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 hasta le saca los pelos. Yo todos sonreían. Muy bien. A Eso, ver, Antonio. Profesor, Un día, o sea, era noche, los papás de mi amigo, de mis dos amigos, Luan y Sammy, pues junto con mis papás se habían ido a una fiesta y nos habían dejado en mi casa haciendo pijamada. Y justo a la hora que nos hemos ido a dormir, hemos escuchado ruidos afuera de mi casa. Y cuando fuimos a ver, habían dos rateros robando todas las cosas de mi sala. Y nosotros asustados nos fuimos corriendo a escondernos, pero uno de los rateros me había encontrado a mí me- y me empezó a jalar de las piernas y de ahí me desperté con mucho miedo. Muy bien. A ver, el último, ya, Antonio. ya profesor, una vez me he quedado dormido después de comer. Entonces, cuando he despertado, no sabía que estaba en mi sueño, pero cuando he despertado, bajé y encontré a toda mi familia ahí tirada, como que estuvieran dormidos. Voy afuera y mis 3 perros sí están tirados en el suelo. Entonces vuelvo adentro y me encuentro con un ser blanco. Yo le miro y él me mira a mí. Luego retrocedo poco a poco y él también está avanzando. Entonces me voy corriendo, pero él me alcanza y cuando me alcanzó me desperté. Muy bien. Muy bien, chicos, ¿ya? Todo aquello es narración, ¿sí? Todo lo que contamos, todo lo que dialogamos, todo lo que Profesor, disculpe mayormente, interrumpir, pero sí, se va a dime. cortar el Zoom. Muy bien, vuelven a ingresar a la plataforma. Ya vamos a esperar que termine este minuto y vuelven a ingresar a la plataforma, ¿ya? Vuelven a ingresar a la plataforma, ¿sí? Somos 23, ¿no? A los 23, ¿ya? Ya.
Profesor, con usted somos 23, son 22 alumnos. Muy bien, chicos. Muy bien. A ver, un momento. Vuelve a ingresar. Vamos a esperar que termine este minuto.